Advertencia. Este video contiene lo que va a escuchar que pueden afectar la sensibilidad de algunas personas. Se recomienda discreción, aún escena te escuche contienen, escenas con sangre, heridas graves y cicatrices, violencia moderada, cirugías y tratamiento de heridas o lesiones, se tocan temas polémicos que pueden afectar a algunas personas, no se incentiva a replicar o repetir las acciones que escuchen en este video. Recomendado para mayores de 16 años. Capítulo 4. La Katia Skevna de dos caras. El segundo día del campamento de entrenamiento. Moroja, quien había oído que la vista del Mar Negro a primera hora de la mañana era magnífica, salió a correr y se dio el gusto mientras hacía turismo. Lo arregló de antemano con Lesia y Haruka y los tres sudaron juntos. El mar, que estaba teñido de platino en el resplandor de la mañana, tenía una belleza diferente a cuando estaba teñido por el sol poniente. Dieron una mirada de soslayo a esa magnífica vista, corrieron a lo largo de la larga carretera costera y dieron la vuelta. Después de regresar a la casa de huéspedes, usaron la espaciosa azotea para un entrenamiento especial independiente. Como Kamekichi decidió ayer, Lesia y Haruka entrenarían hasta que todos se reunieran. Maya ya había transformado la azotea en una barrera mística con Field of Dreams, así que incluso si se lastimaban, no había nada de qué preocuparse. Un mano a mano entre Lesia y Haruka. A menos que se usara la espada maldita Leprasan, Haruka, quien finalmente había alcanzado el rango A, era mucho más hábil que Lesia y podía permitirse el lujo de instruir mientras luchaba. Moroja continuó enviando consejos a Lesia desde un lado. Por así decirlo, una situación de doble entrenamiento. La simple Lesia como Shirogane no era más que un rango C promedio. Además, hasta ahora se había centrado en entrenar artes marciales ordinarias y manejo de la espada sin depender de las artes ancestrales. Y dedicándose a derrotar a Saviors bajo la activación de la habilidad de Leprasan. Sin embargo, desde que Izuru Hijin desafió a Sixin el mes pasado, Lesia siguió pensando en ello. Se hizo necesario refinar las técnicas de luz ordinarias, especialmente el God Speed. En ese caso, significaba que no había otros entrenadores en la Academia Arcane además de Moroja y Haruka. La forma en que ajustas tu velocidad sigue siendo insatisfactoria. ¿Cómo es así? La reprimenda de Haruka cortó el aire de la mañana en un país extranjero. Creó una imagen posterior vívida como un ejemplo, hizo una finta y se colocó detrás de Lesia. Ah, sí, dices. Lesia, quien fue golpeada por detrás, hizo otra imagen secundaria, corrió hacia la derecha y trató de corregir su postura desfavorable. El centro de gravedad de tu pie derecho es demasiado, si lo haces, no podrás atrapar a tu oponente. Sin mirar alrededor a la imagen remanente de Lesia, Haruka persiguió a Lesia, quien corrió hacia la derecha. Me perdí esto, Moroja sonrió con todo su rostro mirando a las dos chicas. Cuando acababa de inscribirse en la Academia Arcane, Haruka le enseñó los conceptos básicos del God Speed de esta manera. Haruka no era una Shirogane fuerte desde el principio, sino un tipo que desarrolló su talento con esfuerzo, por lo que se volvió buena enseñando a la gente. Y ambas se ven felices. Recientemente, Lesia y Haruka, quienes rápidamente se llevaron bien, hicieron brillar sus ojos incluso en el intenso combate. Sí, como sumergiéndose en un juego competitivo con amigos. Hasta ahora, cuando se trataba de practicar, Lesia, quien había entrenado el manejo de la espada común, no tenía contacto con nadie más que con Moroja. Sin embargo, sería genial si Lesia aumentara el número de compañeros de entrenamiento especiales de esta manera. Eso pensó cuando vio su expresión imprudente y animada mientras intentaba atacar a Haruka. Los sentimientos de Lesia solo podían adivinarse, pero bajo el antiguo reinado de terror de la Emperatriz del Rayo, se la obligó a continuar refinando sus habilidades de lucha hasta que abandonó su vida humana. El mismo acto llamado luchar seguramente tenía un propósito diferente en ese momento y ahora. Había pasado casi un año desde que Lesia llegó a la Academia Arcane. De acuerdo con la política de la exdirectora Mari, se tuvo en cuenta a Lesia. Querían que ella compensara la era rusa salvaje y querían que experimentara más los aspectos culturales de la escuela. A pesar de su verdadera fuerza, su admisión a los Strikers fue archivada. Por eso, Lesia ahora se mezcló con su clase e hizo muchos amigos.
pudo disfrutar de su vida escolar sin la ayuda de otros. Tal vez era hora de que se uniera a los Strikers. Si es así, esperaba que este campo de entrenamiento fuera el detonante. Moroja no pudo evitar pensar eso. Por un corto tiempo, dejó el entrenamiento a Haruka, y cuando miró a las animadas chicas ambas parecen estar divirtiéndose. Un chico que puso en palabras la misma impresión que Moroja había llegado a la azotea. Era Tenake Ichiro quien portaba una espada larga que se había manifestado. No es demasiado temprano. Sí. Escuché que los senpais habían comenzado primero. Yo también esperaba ser entrenado. Ichiro dijo algo admirable con una actitud tranquila que no se esperaba de un joven. Seguro porque no. Nos tomaremos un descanso, así que ayúdense. En cuanto a la azotea, era demasiado ancha, lo suficiente como para dividirla en dos lados, pero Haruka se la entregó. Dejándola a un lado, Lesia comenzaba a respirar con dificultad. ¿Quieres darle una oportunidad? Moroja sacó la etiqueta de identificación del bolsillo de su pecho y manifestó una espada de hierro. Por favor, senpai. Ichiro sostuvo la espada larga para mirarse el uno al otro. Bueno, era un wakigamae asterisco tan tranquilo que resultaba bastante molesto. Asterisco, wakigamae es una postura en la que el espadachín oculta la longitud de su propia hoja detrás de su cuerpo, solo exponiendo el pomo al oponente. Comiencen. Haruka, quien estaba sentada junto a Lesia cerca de la valla, hizo una señal insípida. Fue Ichiro quien se movió primero. Originalmente, era un espadachín de estilo contraataque, pero esto era una práctica. Con el espíritu de lucha de un retador, se abalanzó sobre él con calma y le asestó un golpe contundente. Lo condujo desde una larga distancia haciendo uso del alcance de la espada larga. La potencia y la velocidad se llevaron bien, era un buen Venus. El esplendor plateado del prane que corría sobre la hoja era simplemente deslumbrante. Moroja tomó una postura sólida y detuvo el golpe con la espada. Ichiro rápidamente usó su muñeca suavemente y agitó su espada larga solo con el mango. La punta de la espada larga se convirtió en un látigo y atacó a Moroja desde otro ángulo. Moroja también agitó la espada que sostenía en su mano derecha, y en lugar de detenerla esta vez, la blandió con un impulso repelente. Las cuchillas chocaron entre sí, chispas se esparcieron con un fuerte sonido metálico. No fue hasta el punto de repeler el corte de Ichiro, y la postura superior de Moroja los hizo entrar en un bloqueo de espada. Ichiro trató de hacerle retroceder reuniendo Strength. Moroja elevó gradualmente su prane y la presión. De acuerdo con eso, la mirada de Ichiro se distorsionó. Su habitual expresión fría se desvaneció. Apretó los dientes para no ser empujado por él. Un gemido salió de su garganta y logró luchar contra el Strength de Moroja. En lo que se refiere al color del prane, Ichiro no era de ninguna manera un luchador de poder. Aún así, el hecho de que pudiera enfrentarlo así con tenacidad era fruto de su deseo de superarse a sí mismo, y de no escatimar en hacer un entrenamiento básico constante a diario. Quería aparecer en la batalla real lo antes posible. Quería castigar a los Metaphysicals. Quería ser un campeón de la justicia. La determinación de Ichiro, que se veía genial y estaba caliente hasta la médula, se reflejaba en la fuerza de su propio potencial. Estudió en el extranjero en Estados Unidos y comenzó a entrenar 1 año y medio antes de lo habitual, pero esto solo no fue suficiente. A Moroja no le disgustaba ese lado de Ichiro. Pero, si no muestra en qué es bueno, esto no será una práctica, ¿verdad? Moroja empujó la espada con fuerza hacia él de inmediato. Finalmente, la rivalidad se rompió e Ichiro saltó hacia atrás. Sin demorar un momento, Moroja fue tras él y lo atacó con un corte. Y lo atrapó maravillosamente, o eso pretendió, ya que lo que Moroja cortó fue la imagen residual de Ichiro. Sintiendo una intención asesina detrás de él, Moroja rápidamente se dio la vuelta, e Ichiro en una postura de wakikamae se podía ver a izquierda y derecha. Uno era real y el otro una imagen secundaria. E incluso Moroja no podía decirlo. Adivinó al azar y cortó a Ichiro a la izquierda. Inesperadamente tenía razón. Ichiro paró el corte de Moroja con la espada larga sin esfuerzo.
Moroha no tuvo más remedio que lidiar con eso de manera inadecuada, temiendo que se tratara de una imagen residual. Ese es un muy buen common. Moroha lo elogió mientras continuaba atacando con 2 y 3 golpes. Esto es lo único que tengo después de todo. Ichiro dijo con voz tranquila y dejó que Moroha cortara la imagen residual de nuevo. El chico de primer año había dominado un triple common. Cuando Haruka solo pudo aprenderlo recientemente. La calidad también era diferente. El common de Haruka fue brillante, pero el de Ichiro fue silencioso. Si el de Haruka corría continuamente, los ojos del oponente terminarían acostumbrándose, pero el de Ichiro era terriblemente difícil de captar. Moroha nunca había conocido a alguien que hubiera dominado common a este nivel y Bateka, el jefe de la división china, estaba realmente en otro nivel. Mira con cuidado, Lesia. Su common es mejor que el mío. Haruka hizo un puchero. Sin embargo, cuando miro aún más de cerca, las imágenes secundarias se burlan de mí. Lesia, que era demasiado honesta, se sorprendió y respondió. Su torpeza hizo que la boca de Haruka se relajara y soltara una risita. Tanaka, ¿por qué no te conviertes en un miembro regular? Haruka le dijo a Ichiro, quien continuó soportando el feroz ataque de Moroha creando imágenes secundarias una tras otra. Moroha también pensó que Ichiro tenía tales calificaciones. No estoy listo todavía. Sin embargo, Ichiro respondió que sí. A pesar de que Moroha presionó y corrió hacia él, Ichiro solo pudo hacer que cortara las imágenes secundarias. Era admirable cómo seguía tratando con él. Sin embargo, Ichiro no pudo contraatacar, solo pudo defenderse. Common era un acto de lo que uno realmente estaba hecho, ya que deslumbraba al oponente y se realizaba un contraataque con éxito, por lo que no importaba cuán silenciosas fueran las imágenes secundarias que hacían en sucesión, no eran perfectas. Como era una práctica, Moroha estaba peleando sin amabilidad. En lugar de buscar la victoria a la fuerza, y a pesar de volverse un poco indulgente, siguió siendo ofensivo para asegurarse de que Ichiro no creara la oportunidad de ir a por un contraataque. Si pudieras, lo intentarías. Moroha balanceó su espada mientras revelaba esa pregunta. También fue transmitido a Ichiro. Creó imágenes secundarias y siguió evitando los cortes de Moroha, pero por un momento estaba ansioso por intentar contrarrestar de alguna manera. Realmente parecía tener una cara fría, pero el par de ojos detrás de las gafas brillaban. Muy bien, un golpe. Hasta que pueda llevar a cabo un contraataque con éxito contra Aimura-senpai, no estaré allí todavía. Lo que estaba hirviendo con una ambición tan humilde se transmitió vivamente. Eres un chico interesante, Moroha también quería practicar un poco más. Sus 5 sentidos mejorados por Prane capturaron las señales de una gran cantidad de personas que subían desde abajo. Estaban fuera de tiempo. Tuvo que ir por la fuerza a por la victoria. Sura. Motivándose a sí mismo, se acercó a él, independientemente de si se trataba de una imagen secundaria o no, y lo cortó. Lo que cortó ese golpe fue la imagen residual de Ichiro y el vacío. Una abertura. El propio Ichiro, que rodeó el flanco de Moroha, lanzó audazmente un contraataque. Sin embargo, en ese momento, 3 Morohas rodearon al propio Ichiro y lo atacaron por 3 lados. Ataque rápido conectado simultáneo, Don Row. Ichiro de repente cambió su espada larga a defensa, su intento de detener el golpe de la espada fue un gran problema. Desafortunadamente, no tenía forma de evitar los otros 2 golpes, y Moroha clavó la parte posterior de la espada de izquierda a derecha. Me rindo. Ichiro perdió el equilibrio y se arrodilló sobre una rodilla en el acto. Mientras gemía de dolor, no eludió declarar su derrota. Aunque puedes usar un raro y maravilloso common, no tiene sentido si tu estilo de lucha es demasiado honesto, ¿no estás de acuerdo? He sido iluminado. Ichiro respiró hondo y dijo mientras convertía todo su prane en Inner Life. Quiero decir, Tenake tiene el sentido y la fuerza de voluntad de Godspeed de ese nivel, entonces, ¿qué tal practicar otras técnicas de la Osa Mayor? Gracias por tu consejo, Momochi-senpai. Sin embargo, dominaré Common antes que nada. Ichiro respondió aparentemente disculpándose.
Antes de despertar como un sabior, Ichiro, quien parecía haber estado haciendo judo, solo dominaba Uchimata en ese momento. Ese tipo de intención encajaba con el estilo de este Kouai. Esa fue la opinión de Moroha. Debido a que la respiración de Ichiro se había calmado, Moroha lo levantó para que se pusiera de pie. Kamekichi y los miembros restantes estaban llegando oportunamente a la azotea. Y las figuras de baja motivación de Satsuki y Shizuno que no eran personas mañaneras. Bien, empieza. Kamekichi, el capitán, dio una orden en voz baja. Su condición física era pobre y su complexión era horrible. Él fue quien decidió concentrarse en la mañana y hacer un entrenamiento especial, pero era demasiado enérgico y se quedó despierto hasta tarde, lo que resultó en este lío. Y me impresionó que estuviera bien pensado. Moroha terminó preguntándose qué pasó. Sin sentarse derecho o hacer el entrenamiento conjunto, Kamekichi mencionó y terminó con hoy, voy a estar por aquí. Terminó sin hacer nada durante una hora entera. Bueno, ¿no es eso más conveniente hoy? Después de confirmar con el celular que aún eran las 8 a.m., Moroha centró su atención en Lesia. Como si lo entendiera, Lesia asintió una vez. Y una hora después Moroha subió a un auto. Lesia estaba junto a él en el asiento trasero, se estaba quedando dormida. Se quedaba despierta hasta tarde en la noche jugando a las cartas e incluso salía a correr temprano en la mañana. Como era de esperar, causó un mal resultado. Tomará tiempo llegar allí, así que está bien quedarse dormido. Los asientos de auto Honda son los mejores, ¿no es así? Fue Katia en el asiento del conductor quien dijo eso. Mientras mostraba amabilidad, estaba orgullosa de este auto alquilado como si fuera su propio auto. Honda CRZ. Moroha no estaba familiarizado con los automóviles, pero este auto le gustó de inmediato porque, a pesar de tener la potencia de los autos deportivos, era fácil de relajar y cómodo. Además, era un auto híbrido y no parecía ser un coche de lujo con un precio absurdo, por lo que su alta eficiencia económica era el punto clave. Con toda honestidad, no creo que los autos japoneses sean los mejores del mundo. No me gustan Toyota o Mazda, pero los autos Honda son muy parecidos a mí. Después de todo, tienen el mismo nombre que yo. Por eso los apoyo. Pensar que las buenas cualidades de los autos japoneses serían recitadas con orgullo por un ruso. En el asiento del pasajero, Yuri ya se había quedado dormido con la charla de Katia como canción de cuna. Lesia siguió su ejemplo y se apoyó en Moroha. Moroha la apoyó para que pudiera tener un buen sueño. ¿Cuál es tu grupo? Aimura-an, Honda, Toyota, Nissan. Bueno, sobre el tema de sacar la licencia de conducir, no lo he pensado específicamente todavía. ¿Qué? Eso es decepcionante, un chico debería tener uno o dos autos favoritos, no puedo creerlo. La voz animada de Katia resonó todo el tiempo que quiso en el auto. Con esto, seguramente nunca se aburriría hasta que llegara al destino. Para poder ir de viaje en coche con Aimura-an, estaba deseando que llegara hoy. En preparación para esto, estaba profundamente dormida a las 8 p.m. ayer. Dijo Katia mientras tarareaba una melodía. Se decidió que el campamento de entrenamiento de este año se llevaría a cabo en Rusia. Fue sugerencia de Katia. Dado que es una oportunidad única, ¿por qué no llevamos a Lesia a visitar su casa? Ella dijo. La división rusa tenía otras instalaciones recreativas como en San Petersburgo, pero Sochi fue elegida entre ellas porque estaba cerca de la ciudad natal de Lesia y estaba a una distancia a la que se podía llegar en automóvil. Y fue a Katia a quien inesperadamente le gustó conducir, e incluso se ofreció como voluntaria para ser la conductora. Alquiló un CRZ de 4 plazas y se fue. Satsuki parecía amargada por eso, diciendo me estás abandonando, y Shizuno miró a Katia y dijo este era tu plan, pero no había nada que pudiera hacer, dijo Moroha, y les pidió que no actuaran precipitadamente. La ciudad, que estaba ubicada en la parte suroeste de Stavropol, estaba a unos 400 kilómetros de Sochi en automóvil. Tomará 3 horas y poco, así que aunque es un viaje largo, divirtámonos. ¿Cuál es el límite de velocidad en Rusia? ¿Cuántos kilómetros son? El extraño cálculo hizo que Moroha replicara a Katia,
quien pisó el acelerador con fuerza. La ciudad natal de Lesia era una pequeña ciudad con una población de unas 10.000 personas. Rodeada por un bosque de abedules, daba la impresión de estar cerrada de alguna manera. Lesia, quien regresó a casa por primera vez en 6 años, tuvo tal impresión. Nació y se crió en este pueblo, y cuando era joven y no conocía nada más que este pueblo, no pensaba en nada más. El hogar de niños que crió Alesia estaba aún más desierto en la ciudad. Fue fundado hace mucho tiempo por una celebridad local, no por la gerencia del gobierno. Mucho antes de que recogieran a Alesia, esa celebridad quebró debido a una agitación política, y aunque no se arruinó, apenas estaba en funcionamiento. Hablando de honorable pobreza, tenía buena reputación. Sin embargo, los niños del hogar siempre tenían hambre. Las peleas por la comida eran frecuentes entre los chicos. Las chicas, incluida Lesia, naturalmente aprendieron a comer su propia comida rápidamente y a esconderla para que no la robaran. No había otro lugar a donde ir, y los débiles vivían apoyándose unos a otros, pero sin sentir el sentido de solidaridad como una familia ni una sola vez. La división rusa encontró a Lesia y abandonó la casa. En otras palabras, para decirlo con franqueza, Lesia no tenía buenos recuerdos de este pueblo o casa. Al principio, cuando Katia se entrometió y le preguntó acerca de regresar a su casa, fue suficiente para que Lesia reflexionara. Aún así, debería intentarlo y ver si me siento en deuda con ellos por haber sido criada. Simplemente estoy apática. Se preguntó a sí misma, pero no obtuvo respuesta. Por lo tanto, ella volvió para obtener una respuesta. Lesia se dirigió hacia el hogar de niños, sin usar la calle principal, sino caminando de callejón en callejón. Moroja, Katia y Yuri la siguieron. El coche estaba aparcado en las afueras. ¿Por qué lo hacemos sigilosamente de esta manera? Katia hizo que sus ojos parpadearan con sorpresa. Porque no quiero que me noten. No puedo entender tal cosa porque no quieres ser notada, hiciste cosas malas en el pueblo. Honestamente, no puedo imaginar a Lesia haciendo tal cosa. Moroja se rió. Aunque esas palabras hicieron feliz a Lesia, no pudo responder la pregunta de Katia. Llegó a la casa donde había vivido hasta los 10 años con una forma de caminar pesada. Sin embargo, todavía estaba en la distancia. A menos que también se usara clarividencia, se asomaba escondida detrás de una casa privada desde una distancia que no podía confirmarse visualmente. Si es así, ¿hasta cuándo tenemos que ser sigilosos? Vamos, vamos, incluso Lesia tiene que prepararse mentalmente para ello. Katia estaba exasperada y Moroja intervino. Sin embargo, esas cosas no llegaron a los oídos de Lesia. Observó el estado de la casa con intensa concentración. El techo de madera crujía cada vez que nevaba mucho, y aunque Lesia y los demás tenían miedo, se renovó por completo con tejas occidentales. El yeso de las paredes se había caído por aquí y por allá, y aunque no debería haber nada que pudiera hacerse, fue repintado como uno nuevo. Los niños eran todos sonrisas, dando vueltas en el jardín que era tan ancho que se sentía vacío. Todos eran caras conocidas. Los niños eran más jóvenes que Lesia. En su memoria, los niños y niñas estaban demacrados y delgados, pero ahora relajaban sus mejillas regordetas con una gran sonrisa y jugaban con pelotas con fuerza. La figura de la vieja directora que los vigilaba era bastante diferente a la que recordaba Lesia. Debería haber envejecido 6 años, pero se veía bastante rejuvenecida. Y lo suficientemente animada como para ser confundida con otra persona. Era una vista deslumbrante como si la cálida luz del sol rusa estuviera cayendo a cántaros en un solo lugar. Sí, estoy aliviada. Lesia murmuró espontáneamente. Sin saber por qué, la esquina interior de sus ojos se estaba calentando. No fue nostalgia. Incluso ahora, ella no quería volver a esa casa y vivir allí. Ella realmente no lo entendió incluso cuando pensaba racionalmente. Fue solo porque ese lugar, del que Lesia no tenía buenos recuerdos, había cambiado. Pero incluso entonces, cuando vio al director y a los niños, se sintió aliviada desde el fondo de su corazón. Lesia no se dio cuenta de que lo que había cambiado era ella misma. Conoció a Moroja,
obtuvo lo que se llamaba familia por primera vez, y el estado actual de la naturaleza de Lesia cambió precisamente porque conoció algo llamado felicidad y pudo cambiar por completo la forma en que veía y sentía el ambiente. Estoy satisfecha. Lesia dijo mientras se limpiaba los ojos. Ella dijo vamos a casa a Moroja, quien estaba perplejo, y dijo Inmediatamente, Katia cambió su expresión facial como si fuera asunto suyo. Espera un segundo. Todavía tienes que saludarlos. Está bien. Darles una mirada es suficiente para mí. No hay forma de que eso sea suficiente. Katia señaló repetidamente con el dedo al hogar de niños con una mirada muy amenazante. Como si dijera que no podía entender algo tan simple sin que se lo explicaran en detalle. Será porque no tenías conocidos. Por otro lado, Yuri confirmó en voz baja. No, conozco a todos por allá. En ese caso, ve a verlos al menos. No fuiste a casa ni una sola vez cuando estabas en la división rusa, ¿verdad? No hay nadie con quien reunirme. Lesia respondió. Tenía la intención de decirlo con mucha calma, pero su expresión facial estaba naturalmente distorsionada en aparente tristeza. ¿Por qué? Porque soy la Man-Eater, punto. El movimiento de espada en forma de niña que mató a los que eran una monstruosidad y a los que se oponían a la emperatriz del rayo, y a los que fallaban en su misión ordenada por ella, esa era ella. Oh. Katia contuvo el aliento, probablemente porque podía entender las emociones de Lesia. Inmediatamente después de eso, se irritó más que hace un rato. Eso no tiene nada que ver, esas fueron las órdenes de Vasilisa Ann, además, te inculcaron la idea de que tu hermano menor fue tomado como rehén, solo te obligaron a hacer eso mientras sufrías, no has hecho nada malo. La culpable aquí es Vasilisa. Estoy segura de que Vasilisa Ann también se arrepiente. Por eso terminemos la conversación aquí. Bien. Bien. Sé orgullosa de ti misma. Gracias por tu preocupación. Aún así, no tengo ganas de ir. ¡Qué terca! Katia gritó con ira. Tanto tú como Vasilisa Ann son realmente tercas. Tú misma no perdonas tus pecados. No importa cuánto tiempo pase. ¿Qué tan torpe puedes ser? Ella repitió sus palabras con molestia. Estaba preocupada por Lesia, y por esa razón se estaba poniendo nerviosa e impaciente, en la medida en que su corazón gentil se transmitía profundamente a la cabeza dura de Lesia. Por otro lado, si haces algo mal, no tienes más remedio que irte al infierno. No pienso de esa manera. Pero tampoco estás siendo productiva. Nadie está más allá de la redención. No vivas en el pasado, vive para el futuro, creo que eso es lo importante. El grito de Katia resonó como si sonara como una excusa para sí misma. Terminó sonando así para Lesia por alguna razón. En el breve momento ella extrañamente pensó eso. Incluso si piensas que no puedes hacer acto de presencia ahora, seguramente algún día te arrepentirás, ¿no es así? Yuri, quien no había intervenido en la conversación hasta ahora, habló con moderación. A diferencia de Katia, que era una Parker extremadamente entrometida, la compasión llenó su corazón. Eso puede ser cierto, le dio a Lesia la impresión de que era honesta. Lesia estaba perdida y recurrió a Moroja para buscar la salvación. Si Lesia no quiere ir, no tiene que ir en contra de su voluntad. Incluso a Imuraan. Como dije, está bien hacerlo así, ¿no? Moroja calmó a Katia con la mirada y luego le sonrió a Lesia. Una vez que venzamos a los Six Winds, los Metaphysicals ya no aparecerán y el mundo estará en paz. En ese momento, Lesia volverá a encontrarse con ellos y logrará informar, salvé el mundo, ¿verdad? Puede que lo tomes como una broma, pero no esperas ver cómo se sorprenderán. Al escucharlo, Lesia se dio cuenta de repente. Moroja dijo en forma de broma, pero en resumen, dijo, si logras algo grande de lo que otros puedan estar orgullosos, puedes poner fin a esos sentimientos como una especie de expiación. Ciertamente, cuando llegara ese día, Lesia sintió que estaría en un estado mental en el que podría ir a ver a todos. Con los ojos vueltos hacia arriba, Lesia le preguntó a Moroja. ¿Vendrás conmigo en ese momento? Por supuesto. Moroja asintió a lo grande.
Al ver eso, Lesia convirtió su expresión en una amplia sonrisa. Respondió a Katia y Yuri, no iré a verlos, pero la sensación de bloqueo en su pecho desapareció de repente. Ahora que se ha decidido, tengo que aumentar la cantidad de entrenamiento especial para destruir a los X-Wings lo antes posible. Le preguntaré a Haruka. Ese es el espíritu, ese es el espíritu. Si tan solo el nuevo director Dono tuviera más tiempo de sobra. Estará ocupado con sus deberes oficiales, lo cual es una pena. Bueno, esa persona prácticamente ha logrado su objetivo, y el asunto es, como era de esperar, Godspeed. Mientras tenía esa consulta, Lesia se giró hacia Katia nuevamente. Ella también cambió su tez. De una mirada frustrada a una mirada extrañamente solitaria y complicada. ¿Qué ocurre? No es nada, me pareció un poco interesante, eso es todo. ¿Por qué no puedes hacer acto de presencia? Para ser honesto, eso me puso nervioso. Dijiste, destruir a los Six Wings, así que me impresionaste. No sé si tienes un estado mental fuerte o débil. Eso me llamó la atención. Se supone que eso es un cumplido. Sí. Te estoy alabando. Hasta el punto de que te envidio. Al decir eso, Katia realmente volvió una mirada de envidia hacia ella. Pero quiero agradecerte de nuevo. MMM. Mientras solo lo miro desde la distancia, me alegro de haber venido aquí. Si no fuera por tu sugerencia, estoy segura de que no habría pensado en tal cosa. Está bien, está bien. No te preocupes por eso. Solo quería hacer un viaje en auto con Aimura-an con esa excusa. Hay otra cosa por la que quiero agradecerte. Otra cosa. A Katia, quien miraba perpleja, Lesia le señaló el brillante hogar de niños. Probablemente sea gracias a tu ayuda que la casa en la que crecí se vea completamente diferente, ¿verdad, o no? Cuando se le preguntó, Katia murmuró por un momento. Pero como si aceptara inmediatamente su destino, tienes razón. No soy rival para ti. Ella se encogió de hombros con señal de vergüenza. Fue Katia a quien se le ocurrió deliberadamente deberías regresar a tu casa. El hogar de niños que apenas reconoció cuando regresó. Obtuvo eso después de sumar esos dos factores y hacer una breve deducción. No era como si Katia la invitara a regresar a su casa porque esperaba gratitud a cambio, diciéndoles di una mano. Podía decirlo basándose en su expresión facial actual y lo que intentaba ocultar. Quería estar aliviada de ver a Lesia regresar a casa y ser testigo de cómo su dura vida mejoraba dramáticamente, ella era ese tipo de entrometida. Tienes mi más profundo agradecimiento. Gracias, Katia. Yo también era huérfana y lo pasé mal. No quiero que otros niños experimenten los mismos sentimientos tanto como sea posible, eso es todo. Eres impresionante. Y estoy profundamente en deuda contigo. Tal como dije, todo está bien. A pesar de que te lo estaba ocultando. Ah, me pica el cuerpo. Está picando. Katia en realidad regresó por donde vino sin demora mientras hacía el acto de rascarse el cuerpo. Ella no necesitaba ser tan tímida. Lesia miró a Moroja y Yuri e hizo que su expresión facial sonriera ampliamente una vez más. Esa fue una expresión facial que nunca mostró en su rostro durante su tiempo en la división rusa. Si hubiera terminado con tanto, ese día habría sido un muy buen día. Una llamada siniestra llegó groseramente al teléfono celular de Moroja. Regresó de Stavrepel antes de las 6 de la tarde. Debido a que el regreso de Lesia llegó a su fin de inmediato, pudieron regresar temprano. Luego, después de cenar con Satsuki y compañía en el comedor, hoy también jugaremos a las cartas. Es hora de la venganza. En el momento en que estaban a punto de comenzar, recibió una llamada telefónica. Era del jefe de división británico Sama de la Organización del Caballero Blanco. Moroja se excusó diciendo lo siento, dame un minuto y dejó su asiento. No fue un problema que Satsuki y compañía escucharan algo. Sin embargo, los oídos de Kamekichi y otros miembros estaban en el comedor. Incluso las conversaciones que no deben difundirse demasiado vinieron de Edward, y esas fueron muchas. Cuando regresó a su habitación en el tercer piso, que le fue asignada durante el campo de entrenamiento, lo llamó sin demora. Hey,
Jack. Estás de vacaciones en el Mar Negro, ¿verdad? Mis disculpas. Sir Edward Lampard, que respondió inmediatamente al teléfono, se disculpó en un alegre inglés. No es la gran cosa que pasó. Después del secuestro de Mary, Edward había prometido mantenerse en contacto una vez cada 10 días. Hoy no fue ese día. A pesar de esto, recibir una llamada probablemente significaba que seguramente era una conversación sin sentido. Edward fue directo al grano. Un metaphysical ha aparecido cerca de Cannes, Francia. Es un archfiend al final, no tenía sentido. Hizo que Moroja tuviera una expresión amarga. Aunque me gustaría decir que no tiene nada que ver contigo y el cuartel general británico, fuiste a ayudarlos en la pelea. Así es. Acerca de Charles, su paradero aún no se puede determinar, estoy en lo cierto. Desafortunadamente. Edward dio una respuesta inmediata, y Moroja se lamentó como si quisiera sacarle el aire de los pulmones. El brazo derecho de Charles Saint-Germain fue quemado por Shibe Akira. Ocurrió durante el ataque a la división japonesa. Parecía que la quemadura nunca se curó, incluso si los Les Elements de la división francesa pusieron todo su empeño y lo trataron. Charles se volvió incapaz de deletrear con ambas manos, que era su especialidad. Con esto, su poder de lucha se redujo a la mitad, o incluso peor. Era una situación absolutamente imperdonable para el hombre arrogante y estricto consigo mismo. No podía llamar a Moroja o Edward con una voz precipitada. Y podría haber sido algún tipo de consecuencia natural. Charles dejó la división francesa a la vicejefa de división, Flavie, y desapareció. Ni siquiera los Les Elements sabían a dónde fue. ¿Qué estaba pensando? Moroja quería creer que en el caso de ese hombre orgulloso, no había tal cosa como perder la esperanza en el mundo o decidir retirarse del mundo. A diferencia de la división rusa, que había sufrido una agitación política, la división francesa era sistemáticamente fuerte desde el principio, por lo que básicamente se mantuvo sólida incluso si Charles desapareció. Sin embargo, este no era el caso si aparecía un metapicial de clase acorazado o superior, por lo que debido a que era un lugar al que podía llegar inmediatamente desde Londres en un avión privado, se le pidió a Edward que saliera. Mientras luchaba contra el clase espíritu maligno con Les Elements, de repente pasaron muchos sentimientos fuertes. Edward dijo con calma. Sin embargo, su voz se mantuvo alegre. Hasta hace apenas un año, nosotros y ellos nos gruñíamos y teníamos una relación acalorada. Ahora en cambio, si uno pide ayuda, el otro responde y luchamos juntos. El orden alcanzó un punto en el que se puede compartir un sentimiento de solidaridad que no se puede comparar con el de hace un año atrás. Edward dijo implícitamente que si hubieran permanecido en conflicto, si Charles se hubiera ido y una clase de espíritu maligno apareciera en Francia, sería su fin. Todo es gracias a ya sabes quién que pudimos tomar y caminar en el camino de la cooperación. Ese ya sabes quién ha hecho muchas cosas en solo un año desde que apareció en el mundo. ¿Quién es ese ya sabes quién? Y casualmente pensé, por el contrario, si prestas atención. La razón por la que Six Wings de repente comenzó a moverse enérgicamente después de recuperar a Shive, quien se había quedado solo durante 4 años y se impacientó, fue porque apareciste. Estás demasiado absorto en tus pensamientos durante la batalla. Concéntrate en tu tarea. Cada golpe de espada asesinado con sentimientos de gratitud hacia ti, Jack. Cállate, tienes prohibido usar esa armadura trampa desde ahora en adelante. Te sientes relajado porque tienes tal cosa. Hizo que Moroja tuviera una cara hosca. Realmente no me importan tus sentimientos egoístas, así que tengamos una conversación seria, ¿de acuerdo? De acuerdo. Finalmente me dieron el honor de luchar contra un clase espíritu maligno. Hablando en serio, ese es un oponente que me hace pensar en la batalla. Eso es porque grita muchas cosas con una voz chillona. Y resuena con nuestros cuerpos. En cierto sentido, era un metaphysical verdaderamente desagradable. Y, a quien usó el clase espíritu maligno como su cuerpo de origen. No pude evitar pensar en ello. Lo entiendo. Sin embargo, en mi caso, no conozco bien a los sabios de cada país, así que incluso si me preocupo,
No puedo hacer nada al respecto. Yo tampoco estoy tan familiarizado con ellos. Las organizaciones en cada país tenían una tendencia a ocultarse y ocultar la habilidad de sus sabios tanto como fuera posible, e incluso ahora, no están tratando activamente de compartir información. Pero ya que no hay más rivalidades, eso ya no es necesario, ¿verdad? Puedo estar de acuerdo con eso. Era similar al acto de no estar interesado en las habilidades o perfiles personales de los distantes sabios que no se involucraron con Moroja. Así el clase espíritu maligno que apareció en Francia esta vez tiene la capacidad de convertir su cuerpo en arena como rasgo, y era como un entusiasta de la batalla al que le encanta pelear algunas ideas. Después de escuchar su historia, Moroja de repente sintió escalofríos en la columna. Fue solo un momento, pero respondió sin estar tranquilo en su corazón. Sí. Bien. Desde el otro lado del teléfono, podía escuchar el sonido de Edward chasqueando los dedos. En la mente de Moroja, se recordó la escena de su viaje a Siberia hace aproximadamente un año. Cuando estaba en guerra con la división rusa, luché contra un tipo así mientras aplastaba cada sucursal. Si mal no recuerdo, era el jefe de la sucursal de Irkutsk. Él era el más molesto. Ann también lo dice. Parece que su nombre es Dimitri. Angela Johnson, también conocida como AJ, también informó lo mismo que Moroja en Siberia. Las conclusiones siendo las mismas era algo natural si Dimitri realmente se convirtió en el cuerpo fuente del clase espíritu maligno, entonces ¿cómo sucedió eso? No tenía un buen presentimiento. En caso de ser atacado por Invisible, se había decidido reportar y compartir esa información a cada país. Edward mencionó el tema que Moroja estaba pensando. Soy consciente. Eso fue crucial. Pero no he escuchado nada. El tono de voz de Edward cambió repentinamente. Su alegría característica se cayó. Si Dimitri había sido atacado, la señora Katia, que ahora está a cargo de la división rusa, deliberadamente se olvidó de informarlo. Espera, eso es demasiado precipitado. Quizás X-Wings estaba tramando algo en un lugar del que Katia-san no estaba al tanto. Tal vez. De todos modos, quiero descubrir la imagen completa de la situación. Al no tener objeciones a eso, Moroja lanzó una interjección. Así, envié en secreto a una persona de nuestro departamento de auditoría a Rusia. Es tan complicado que no se puede investigar, pero pudieron confirmar la presencia y ausencia de Dimitri. Hey, ¿cuándo apareció el clase espíritu maligno en Francia? Hace 5 días. Dime eso primero. Quiero decir, tuviste el descaro de ocultarlo durante la llamada regular el otro día. Maldito zorro astuto, Moroja lo insultó. Edward continuó con un tono de fingir no saber. Parece que Dimitri no estaba en la sucursal de Irkutsk. En ese caso, el clase espíritu maligno antes mencionado seguramente usaría a Dimitri como su cuerpo fuente. Por cierto, nuestro personal de auditoría descubrió algo aterrador. Eso no es todo. Los jefes de las sucursales de toda Rusia parecen haber perdido el contacto con 8 personas más. Moroja no dijo nada esta vez. Ya había ido más allá de tener un mal presentimiento. No importa qué tipo de circunstancias haya detrás de escena, no hay forma de que podamos hacer la vista gorda, ¿verdad? He considerado una investigación obligatoria por parte de la sede británica. Y haremos que la señora Katia sea detenida. Espera. Moroja dijo rápidamente. Esperar, ¿por qué? Como para encontrarle fallas, dijo Edward con voz áspera. Moroja no pudo contraargumentar inmediatamente. Fue solo una palabra que salió de su garganta por reflejo. Fue solo una palabra que salió de improviso basada en la sensación de estar preocupado por Katia. Cerró los ojos mientras mantenía su teléfono celular cerca de su oído. Pensó por un breve momento y finalmente respondió. ¿Me dejarías averiguar qué sucedió y qué entró en acción detrás de escena? Eso era lo mejor que Moroja podía hacer ahora. Esa forma de hacer las cosas te trae algo bueno. Tal vez no. No te hagas el tonto, no fue tan complicado encontrar lo que le pasó a Dimitri, ¿verdad? Si profundizas, podría revelarse que la división británica está husmeando a la división rusa.
Si eso sucede, habrá una gran pelea. Por no hablar de una investigación obligatoria, no sería extraño si vas a la guerra. Hace un momento, al mismo tiempo, dijiste que la organización del Caballero Blanco se había convertido en buenos amigos, ¿no es así? Jaja, eso es correcto. Si tú sabes quién, que tiene una estrecha relación con la división rusa, lo hace bien, es posible que se pueda investigar sin que surjan disensiones. Si haces eso, también sería beneficioso para mí. Maldito zorro astuto. No tengas tales intenciones desde el principio. Sin esconder el chasquido de su lengua de Edward, quien dijo descaradamente, esta vez bailaré el mejor baile en tu palma. Es por eso que interferir es inútil. ¿Estamos claros? Señor, sí señor. Yo creo en ti, Jack. Está en tus manos. La alegría volvió a la voz de Edward. Aunque dices eso, cuando se trata de zorros astutos, ese nombre te queda bien, Jack. Apoyarás a la señora Katia y no puedo soportar no hacer nada. ¿No aceptarías una fecha límite? TCH, ¿hasta cuándo? En 3 días, yo mismo iré a Rusia y tendré el privilegio de iniciar una investigación obligatoria. Si hay sospechas de que la división rusa ha estado en connivencia con Six Wings, y la operación de autolimpieza no funciona, no estaré en contra de la idea de convertirla en una guerra. 3 días era demasiado corto, Moroja pensó así, pero no podía pedir más tiempo. Tal como declaró, Edward sospechaba de Moroja. Por ejemplo, si Katia estuviera realmente involucrada en alguna conspiración, Moroja podría planear tratar de disimular los crímenes de Katia o dejarla escapar a alguna parte. Entonces, si puedo investigar esto en solo 3 días, me deberás una, ¿verdad? A pesar de mencionarlo y solicitarlo, Moroja también forzó un término irrazonable descaradamente. Edward probablemente no se dio cuenta de esa lógica torcida, sí, seguro. Estoy bien con eso. Él fingió no darse cuenta en absoluto. Como si su tono de voz sonara como una disculpa. Mientras Moroja y Edward estaban teniendo una llamada telefónica internacional, Katia estaba acostada en su cama. Era una habitación doble en el último piso de la casa de huéspedes, que era la misma habitación que Yuri. La única vez que pudo mantener la calma fue durante el viaje en automóvil de Stavropol a Sochi. Tan pronto como regresó a la casa de huéspedes, no cenó y permaneció así. La expresión facial de Lesia y las palabras en su cabeza se refrenaron mientras daban vueltas y vueltas como una maldición. Lesia insistió en que estaba demasiado avergonzada de conocer a todos en su ciudad natal porque era la Maníter y los pecados que cometió. Además, Lesia estaba entusiasmada con la idea de derribar a los Six Wings. Katia abrió su corazón mientras se recostaba sobre su almohada. ¿Por qué no dices que no es tu culpa? ¿Cómo puedes decir que vas a acabar con los Six Wings? Eso me hace sentir miserable, es como si me estuvieran criticando. Su llanto se filtró. Su cuerpo tembló. Como un criminal que temía el castigo divino. Yuri, quien estaba en la cama junto a ella, frotó la espalda de su mejor amiga con su mano derecha. Todo estará bien. Estoy segura de que todo estará bien. Repitió las mismas palabras y alentó y consoló a Katia hasta que sus temores se disiparon. Si pasa algo, protegeré a Katia pase lo que pase. Mientras su mano derecha frotaba su espalda suavemente. Su mano izquierda hizo un puño con fuerza. Había una semilla en esa palma. Era una semilla oscura y espeluznante que no se parecía a ninguna de las plantas que existían en este mundo. Era el último rayo de esperanza que les confió Shibe Akira.